Buenos días, muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga rica y grandemente a todos, de una forma especial y poderosa. Dios es poder y gracia. Seguimos hoy con este estudio bíblico del libro de Zacarías. Tenemos hoy el capítulo 11 que vamos a comenzar a estudiarlo en este día, y yo creo que quizá lo podríamos terminar, aunque claro, vamos a dejar muchas cosas de él, porque es que son capítulos con mucho contenido y no podemos abarcarlo todo en este tiempo que tenemos. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos por el tiempo que nos da hoy para hablar de tu palabra. Enséñanos tu palabra, oh Dios mío, porque tu palabra es la verdad. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. A este profeta todo el mundo lo conoce como el profeta de la esperanza. ¿Por qué? Porque el nombre de él significa Jehová se acordó o Jehová recuerda. Entonces, pues, eso quiere decir que él se acuerda siempre de nuestras necesidades, de nuestros problemas, de nuestras angustias, de todas nuestras cosas. Entonces, por eso es el profeta de la esperanza, porque no hay esperanza fuera de Jesucristo. No hay esperanza fuera de Dios. Todo el mundo ofrece, los políticos ofrecen, el médico, por bueno que sea el médico, pues le puede dar a usted una mala noticia, decirle usted tiene un cáncer terminal. Entonces no hay esperanza. Usted puede encontrar, sabe Dios, cuando tuvo una noticia de buenas a primeras que se le murió un familiar o que usted está enfermo. En fin, no hay esperanza fuera de Jesucristo. En Cristo hay una esperanza, una vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el reino de los cielos. Y por eso, pues, este profeta se le conoce o se le puede llamar el profeta de la esperanza, el profeta Zacarías. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 de este libro, de este capítulo 11 de Zacarías. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Amén. Aquí está hablándole al pueblo de Líbano. Prepárate, porque el fuego va a arrasar todo. El ciprés es la ira. Y eso lo podemos encontrar en Deuteronomio 29-24. Cuando usted tenga tiempo, usted lo busca y lo lee. Ahí puede ser que usted vea la ira de Dios que se refleja en esos países. ¿Por qué? Porque Dios había mandado su ira a esos pueblos. Yo dije en estos días pasados que cuando nosotros estamos sin Cristo, estamos porque queremos estar sin Cristo, porque Cristo quiere que nosotros vayamos a Él o que vengamos a Él. Solamente tenemos que decir, yo quiero, Señor. Yo quiero que tú me dé la esperanza, que tú me dé el deseo, que tú me dé la condición, que tú me ayudes. Y Él lo hace, porque Él quiere ayudarnos. Él es la única esperanza en la tierra para todos nosotros. No hay esperanza fuera de Cristo. La esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, encontramos una grieta que había en esas regiones. Estamos hablando de que desde ahí se pasaba por la colina hasta Cipret, hasta Betet. Hasta ahí pasaba, podía pasar una persona. Ahí había unas grandes rocas o piedra, grandísima, enorme, y se tallaban los nombres de los personajes que pasaban por allí, los generales especialmente. Y si usted buscaba un intérprete, usted podía leer, o sea, el intérprete le podía interpretar lo que decía esos letreros, eran los nombres de las personas, de las personalidades, como se le dice,
siempre se le ha dicho, de esas grandes personalidades que pasaban por allí, pues tenían que poner sus nombres. Ya decíamos el domingo pasado o antepasado que el Líbano quiere decir blanco. O sea, ¿por qué? Porque todas esas montañas se vestían de blanco. Era por la gran nevada que caían por allí, y eso hacía que se pudiera pasar ese tiempo fértil. Tenía cedros y ciprés. Ciprés era un arbusto, pero crecía altísimo. Un arbusto que podía encender fácil el fuego. Entonces, por eso dice, tus cedros sean quemados. Serán quemados. Es lo normal. Entonces, pues, vamos a seguir leyendo el versículo, como no podemos leerlo todo, vamos a leer el versículo 8, 7 y versículo 8. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza. Esto es a los pobres del rebaño. Y tomé para mí 2 callados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras. ¿Qué significa esto? Significa que el nombre gracia, la gracia de Dios, ha puesto eso como nombre para todos nosotros. Por la gracia soy salvo, dice el apóstol Pablo. Entonces, el cayado, o sea, es más fuerte, más grande que la vara del pastor. El pastor tenía un cayado, una vara y un cayado, pero la vara era más, el cayado era con lo que corregía, con lo que hacía que la oveja volviera a su camino. La vara era para azotar a la oveja, o sea, para darle un fuetazo, digamos, en buen dominicano, para que la oveja pudiera caminar. Pues la oveja es un animal torpe, un animal poco instruido. Hay animales más sagaces que la oveja. ¿Por qué? Porque el cristiano, por eso nos comparó Cristo como si nosotros somos ovejas. Porque la oveja es una cosa que tiene que estar por debajo de su pastor. En este caso, por debajo de Jesucristo. Bajo el mandato de Jesucristo. Bajo las órdenes de Jesucristo. Y él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, vendremos a él y haremos morada con él. O sea, vendremos, no viene solo, porque viene el Espíritu Santo. Entonces, si usted y yo hemos oído al Señor Jesucristo, obedecemos a Cristo, entonces su vara y su cayado estarán con nosotros. Su vara para corregirnos, el cayado para ponernos en el camino. El camino en este caso es la palabra de Dios que nos lleva hasta Cristo. Por eso yo soy enemigo de inventarme cosas con la palabra de Dios. Totalmente enemigo. Yo no me invento cuestiones raras. Yo trato de que el Señor me ayude a concretizar las cosas en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, porque no la mía. Porque la mía no sirve, ni por lo que dijo fulano de tal. Yo he estado siempre en contra de lo que dice otro. Y quiero decir, y perdonen esto, no estoy diciendo que yo no crea en lo que otros dicen. Hay gente que habla muy bien y que escriben muy bien. Yo conozco muchos comentaristas bíblicos que tienen una capacidad enorme para poder descifrar la palabra de Dios. Pero conozco otros que no son tan buenos y que dicen cosas raras. Entonces, por eso yo solamente me gusta hacer lo que dice no importa lo que... A mí usted no pierda su tiempo conmigo diciéndome que no, que hay otros libros. A mí eso no me interesa. Yo sé que sí, que hay buenos libros. Pero usted lo que hace es perder el tiempo conmigo con eso. Yo me concretizo en la palabra de Dios, en la Biblia. Solamente en la Biblia. Esa es la palabra de Dios, lo más grande que hay. Dice que es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y discierne los pensamientos. Esa es la palabra de Dios. Más fuerte que todo. Dice que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Entonces, si nos llevamos de la palabra de Dios, si hacemos lo que dice su palabra, la Biblia, entonces nosotros estaremos bien. Hay gente que se inventan tantas cosas que yo los oigo porque tengo oído. Pero cuando los oigo inventándose tantas tonterías, de verdad, sufro. Sufro porque la palabra de Dios es demasiado clara, muy contundente, clara y contundente. Ella es precisa, no necesita de muchas cosas, solamente necesita que la estudiemos. Si la estudiamos, no tenemos que entrar, caer en cosas que no vale ni la pena mencionar. Muy bien. Entonces vamos a leer otros 2 versículos, y hoy nos está ayudando mi hija Basti, nos está ayudando con la lectura. Vamos a leer, vamos a seguir leyendo ahora, versículos 12 y 13 de este libro, de este capítulo 11 de Zacarías. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Muy bien, gloria a Dios. ¿A qué se le parece esto, hermanos? Usted que me escucha, que me ve. ¿A qué se le parece? Si usted lee el capítulo 27 de Mateo, del versículo 9, versículo 10, se va a dar cuenta de quién se está hablando ahí, de esas 30 piezas de plata. Eso fue el precio que pagaron por Cristo. Lo pagaron y con esas 30 piezas de plata se dieron cuenta, Judas fue y los arrojó después de haber entregado a Cristo. La conciencia no lo dejó vivir. Fue donde ellos devolverle el dinero porque se había dado cuenta que había hecho un pecado terrible. Había entregado sangre inocente, dijo el mismo Judas. Ellos le contestaron, porque eran hombres, personas desarmadas. Le contestaron, allá tú, es tu problema. Tú te harás como quieras. Pero él le arrojó ahí las 30 piezas de plata. Ellos tomaron el dinero, o sea, las 30 piezas de plata, y le echaron en el tesoro. Pero había una ley, que eso no se podía tener en el tesoro del reino, como diríamos, porque era pecado. Porque esa gente tenía una serie de cosas y todo era pecado. Lo que no era, Cristo mismo le decía a ustedes, cuelan el mosquito y se tragan el camello. O sea, los pecados grandes que ellos hacían para ellos no era nada. Entonces, si cualquier cosa hacía otro, pues eso sí era mucho. Y cualquier cosa era un sacrilegio. Y estamos viviendo así en este tiempo ahora. Hay muchas cosas que se dicen. Yo recuerdo cuando se decía, ya no, por lo menos en la República Dominicana, cuando se decía que las mujeres no se podían hacer de rizado, que no se podían poner un pendiente, un arete, que no se podían poner pantalones. Y recuerdo a las hermanas de San Francisco de Macorís, de donde le dicen los palitos de San Francisco de Macorís, los palitos del Guineal de San Francisco de Macorís, que ahí había unos grandes mosquitos enormes y picaban a las pobres hermanas por las piernas y les dejaban unas ronchas terribles. Y ellas tenían que ponerse pantalones para cubrirse de esos animales, porque si no se las comían, y que me esas manga larga. Y aunque aunque las decían que no, ellas tenían que hacerlo. Yo recuerdo que llegué en ese tiempo y había esa gran polémica en la iglesia. Llegué a esa iglesia y yo le pregunté a los hermanos, ¿qué ustedes quieren? ¿Que maten a las hermanas, los mosquitos? ¿O que ellas se defiendan poniéndose sus pantalones? Eso es, ¿qué es? ¿Dónde está el pecado? Pero así era en ese tiempo. Era una cosa terrible. Porque siempre el hombre ha querido poner las cosas como le da la gana, fuera de la palabra de Dios. Aunque hay un versículo en la palabra de Dios que dice que no usará la mujer ropa de hombre. Bueno, pero hay cosas y cosas.
Entonces todo eso tenemos nosotros que descifrarlo para poder hablar con conciencia y plenitud de lo que es la palabra de Dios. Lo primero que tiene Dios es misericordia. Y la misericordia no nos deja hacer lo que no es correcto. Muy bien. ¿A qué se le parece estos versículos que leímos? Se parece a Judas Iscariote, cuando entregó las piezas de plata. ¿Para qué se tomaron esas 30 piezas de plata? Para comprar un campo, que le llamaron el campo de sangre, el campo de los peregrinos, y otros le llaman el campo de los alfareros. ¿Por qué? Porque los alfareros hacían un molde, y si no se ajustaba el material, no se podía hacer, entonces ellos desbarataban eso y lo tiraban en un campo, en un lugar, porque no le daba para hacer lo que ellos querían. Como nosotros, Jesucristo es el alfarero y nosotros somos el barro. El barro está para que lo moldee el alfarero. A nosotros tiene que moldearnos Jesucristo y darnos un molde como el que Él quiere darnos. Y Él quiere darnos el molde más grande que se le puede dar a alguien, la santidad. Por eso Él dice, sin santidad, sin paz y sin santidad, nadie verá al Señor. La santidad es lo primordial. Pero no es porque se pongan unos pantalones que no se puede ser santo o santa, en este caso de las mujeres. Porque el caso siempre era con las mujeres. No por eso. La santidad tiene que estar en el corazón suyo, en el corazón mío. Ahí es que tiene que estar la santidad enclavada, grandemente enclavada en nuestros corazones, y vivir pendiente a lo que Dios dice en su palabra, hacer lo que Dios dice en su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Eso dijo Cristo. Y vendremos a Él. Entonces, nosotros tenemos que saber que vendrá el Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Y oiga, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y ese cementerio fue utilizado para enterrar a los peregrinos, a los pobres y a los extranjeros. O sea, que Cristo en su muerte y resurrección, también con su sangre, compra un cementerio para los pobres. O sea, compra un lugar para los pobres, compra un lugar para los extranjeros, compra un lugar para los huérfanos, para los pobrecitos, para los extranjeros, para la gente que no tiene nada. Compra un lugar para todos nosotros. Jesucristo compró un lugar para usted, compró un lugar para mí, compró un lugar para todo el mundo. Porque dice Juan 3:17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora quieren decir algunos, no, solamente me salvo yo porque yo soy de la iglesia tal. Sí, yo tengo derecho a la salvación porque yo soy de tal iglesia. Yo sí soy salvo. Nosotros no. Y eso es un grandísimo error y un pecado al mismo tiempo. Un error y un pecado, una herejía. Cuando usted oye a una gente diciendo que solamente se salvan los tal, porque ellos son, por lo que Cristo murió, ellos solos, está en pecado esa persona, quien sea que lo diga. Porque Cristo murió por todos. Y Cristo nos ha salvado a todos por medio de su sangre. Y compró a precio de sangre nuestra salvación. Si usted no quiere la salvación, usted no va a Cristo y usted no es salvo. Pero si usted quiere la salvación, tiene que ser como hemos hecho muchos, millones. Hemos entrado hasta los pies de Jesucristo, hasta el Calvario. Y hemos dicho, Señor, quiero ser salvo, sálvame. Y Él dice, ven, que yo te salvo. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Se quedaron muchas cosas de este capítulo, porque son capítulos muy largos. Cuando yo di este estudio bíblico en Baní, pues lo di ya en la iglesia, donde yo me cogía 1 hora y pico para hablar de un solo capítulo. Entonces ya usted sabe, vamos a dejarlo hasta aquí, y el próximo domingo estaremos en el capítulo 12, Dios mediante. Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana.